Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar ahora con los casos de derivación usando la fórmula de una potencia que, como te comentaba en el video anterior, es una fórmula muy versátil que permite ser utilizada para diferentes casos. En la fórmula número 3, número 4, número 5 de las que abordamos en el otro formulario, bueno, pues estamos todavía trabajando con fórmulas básicas, recuerda esa parte, pero esta es la única que tiene como que distintas aplicaciones, como que tiene diferentes variantes para casos que se puede aplicar, aunque pareciera que no es así, como te lo comentaba en el mismo video, incluso para raíces puedes aplicar esta fórmula en estos casos. Vamos a dar un pequeño repaso de los exponentes positivos, que son los casos más comunes, ¿verdad? Es donde se aplica con mucha mayor facilidad esta fórmula. Y pues recuerda que estamos utilizando la notación de Leibniz, por lo tanto, lo que hacemos es siempre escribir el operador derivada de ambos lados de la ecuación, ¿sí? De la función. Entonces colocamos dy sobre dx para resolver el inciso A, cuya función es y igual a 7x cúbica. Y pues nuestro primer paso sería colocar nuestro operador derivada de ambos lados de esta manera. Siguiente paso pues es aplicar la regla de la derivación que me permite sacar esa constante para facilitar el trabajo y me quedaría como 7 derivada de x cúbica. Ahora sí tenemos solita a la x cúbica, por lo tanto podemos aplicar la derivación utilizando esta formulita que tenemos aquí, que dependiendo del formulario que estemos trabajando, pues tendrá un número u otro. En este caso, para el formulario del cual te hablaba en el video anterior y que les compartí también, pues tenemos esta fórmula como número 3. ¿Sí? Bien, vamos a aplicarle entonces, la cual nos dice la regla. Tenemos que considerar que el otro valor, es decir, el 7 que quedó fuera de la derivada, lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a tocar. Vamos a colocar paréntesis y vamos a ejecutar la fórmula que me dice que tenemos que colocar primero la n, es decir, bajar el exponente. Recuerda que en este caso n es igual a 3, es decir, esto sería n. Entonces, si la colocamos antes la n, pues equivale a colocar aquí justamente el número 3, porque es un cubo. Luego dejamos la x tal cual como estaba y justamente arriba dice n menos 1, es decir, le vamos a restar 1 a lo que valga n, ¿ok? Esto lo podemos hacer por pasos, por lo tanto colocamos 3 menos 1 y ahí estamos ya aplicando nuestra fórmula de derivación de una potencia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que concluir las operaciones de las que estamos hablando, es decir, este 7 debería multiplicar a este 3. Y también deberíamos de hacer esta resta. A 3 deberíamos restarle un 1, quedando de la siguiente manera, muy sencillito. Para exponentes positivos yo creo que es la forma más fácil. 7 por 3 tenemos que es 21, bajamos la misma x y hacemos la resta 3 menos 1 y me queda simplemente 2. Por lo tanto, el resultado de esta función al derivarla es 21x cuadrada. Repito, el resultado de derivar 7x cúbica es 21x cuadrada. Vamos ahora a ver este otro ejemplo que tenemos aquí, que es el caso del inciso B, donde tenemos una función parecida, pero ahora pues el 8 es negativo, es la cantidad que está afuera. Pues no pasa absolutamente nada, simplemente debemos respetar ese signo que está ahí. Por lo tanto, efectuamos el proceso de la misma manera, ejecutando de ambos lados el operador de derivada. Aquí tendríamos menos 8x a la cuarta. Es importante colocar los paréntesis porque en estos casos, cuando el símbolo es negativo, si no lo colocas, sí se puede interpretar de otra manera, por lo tanto es mejor hacerlo. Finalmente aquí ya empezamos a aplicar el proceso, es el menos 8 sale de la derivada y dejamos el operador derivada como que en medio, solamente aplicando para 8x a la cuarta, para x a la cuarta, perdón. Y al ejecutar esta derivada me quedaría menos 8. Recuerda que ese no se toca. El proceso es bajar el exponente, es decir, quedaría aquí un 4x y arriba tenemos 4 menos 1. Ahora sí, aplicamos las operaciones que haya lugar. Nos queda como resultado que esto es menos 8 por 4. Recuerda aplicar ley de signos, es menos, menos por más es menos. 8 por 4, 32. Dejamos x y arriba hacemos 4 menos 1, 3.
este sería el resultado de derivar la función, inciso B, y igual a menos 8x a la cuarta. Como ves, el proceso es bastante fácil, bastante sencillo. Cuando los exponentes son positivos, no importa si el número o el coeficiente que acompaña a esa x a cierta potencia, pues sea un número negativo, sea un número positivo o incluso sean fracciones. Vamos a ir viendo todos estos casos, ¿de acuerdo? Ahora, caso cuando el exponente es negativo, que también lo vimos en el video anterior, pero vamos a retomarlo aquí. Bien, tenemos ahora el caso con los exponentes negativos. Tenemos dos incisos de ejemplo. Y en el primero la función sería y igual a menos 2x elevado a la menos 5. ¿Qué hacemos en estos casos cuando el exponente es negativo? Pues el procedimiento es exactamente el mismo. Recuérdalo en el video anterior. Es simplemente tomar en cuenta que el signo del exponente nos va a tener más alertas o más atentos para no equivocarnos cuando apliquemos a la resta, porque tenemos que considerar la ley de los signos, ¿sí? Entonces procedemos a aplicar la derivación para esta función de la misma manera que el anterior. Primero colocamos operador derivada de ambos lados. Te repito que esta es la notación de Leibniz. Puedes encontrar por ahí ejemplos o en otros videos en distintos canales de YouTube utilizando las notaciones como Lagrange, por ejemplo, y pues es diferente la forma en que se trabaja. En mi caso, bueno, pues estoy explicando mediante esta notación porque muchos profesores en el nivel medio, en preparatorias, de Betis, etcétera, utilizan precisamente esta notación. Bien, colocamos entonces este operador de ambos lados y ahora sí procedemos a iniciar el proceso de derivación. Vamos a poner el 2 afuera con su signo negativo respectivamente, colocar el operador derivada solamente para lo que me quedó, que sería x elevado a la menos 5. Y ahora sí, entonces vamos a efectuar el proceso de derivación solamente de este elemento, que sería x a la menos 5. Por lo tanto, el menos 2 pasa exactamente igual. Colocamos un paréntesis. Recuerda que el primer paso es bajar el exponente, entonces este numerito que está aquí lo vamos a colocar justo ahí, ¿verdad? Lo colocamos, pero en este paso que estamos trabajando. Entonces bajamos y quedaría menos 5x, y arriba tenemos el mismo menos 5, pero le vamos a restar 1. Hay que estar muy conscientes de que en este paso es donde causa precisamente la confusión, ya que ese tipo de operaciones matemáticas lo solemos confundir como menos por menos es más, cuando esto es incorrecto, ya que no se está efectuando aquí una multiplicación. Simplemente tenemos dos elementos numéricos que están dispuestos ahí y que no se indica multiplicación alguna. Por lo tanto, simplemente debemos considerar que si tenemos dos cantidades, los signos son iguales, entonces debemos sumarlas. Si los signos son distintos, entonces debemos restarlas y dejar el signo de la cantidad mayor. Y bueno, cuando tenemos entonces este caso, ¿qué hacemos? Pues les decía, respetando esa situación de los signos, como los signos son iguales, tenemos que sumar estas cantidades. Y obviamente respetar el signo de que se trate. Entonces esto permitiría que nos quede más o menos de esta forma. Quedaría el menos 2, quedaría el menos 5, x, y arriba sería menos 5 y menos 1. El resultado es 5 más 1, 6. Y como los dos son signos negativos, tendríamos menos 6. Puedes notar que en los ejemplos anteriores yo estaba ya efectuando en este momento la multiplicación del número que está afuera por el número que quedó adentro del paréntesis, pero aquí no lo hice, ¿verdad? No lo hice, pero la única intención fue concentrar toda tu atención en lo que pasaba con el exponente que ahora estaba como con signo negativo. Y finalmente este paso de multiplicar el número de afuera por el número de adentro sí se pudo hacer en este momento, solamente te repito, lo hice para concentrar tu atención. Por lo tanto, hacemos la multiplicación como un último paso extra que no está en los otros dos ejercicios anteriores, que sería multiplicar ese menos 2 por el menos 5, dando como un resultado final la cantidad de menos por menos. Recuerda aplicar la ley de signos. Aquí sí hacemos menos por menos porque el paréntesis indica multiplicación y las cantidades se están multiplicando. Entonces, menos por menos sería más, y 2 por 5 es 10, x a la menos 6. Este sería el resultado final de esta derivada. Veamos ahora entonces el ejemplo inciso D. En este ejemplo tenemos la variante de que el número que acompaña a la x, es decir, su coeficiente, recuerda que debemos ir acostumbrándonos a mencionar en matemáticas cada elemento por su nombre como es. Entonces, ese 7 cuartos es el coeficiente de la x, ahora es una fracción.
El proceso es exactamente el mismo, simplemente que cuando son fracciones estamos acostumbrados a tener como que cierto temor o cierto repudio, ¿verdad? Porque quizá no las hemos aprendido muy bien o quizá no nos han enseñado con suficiente paciencia esta parte o con suficientes ejemplos como para poderlas llegar a entender o a dominar. Pero el caso es exactamente el mismo. Vemos que el primer paso es colocar el operador derivada, después sacar la fracción, que sería el 7 cuartos, ¿sí? Porque esa es la cantidad numérica que sale. Recuerden, eso lo vimos en el video anterior. Y nos quedaría simplemente derivada de x a la menos 2. Bien, entonces, el proceso de derivación es exactamente el mismo. Aplicamos derivada de esa x a la menos 2, dejando el 7 cuartos ahí. Y el proceso indica que el menos 2 debe de bajar. Entonces bajamos el menos 2, dejamos la x y arriba sería menos 2 menos 1. Recuerda esa parte, ¿sí? Entonces, aquí en este paso, como te comentaba, ya podemos aplicar la multiplicación. Y bueno, como son fracciones, usualmente nos han enseñado que tenemos que colocar una parte que está faltando ahí. Es decir, completar de alguna manera la fracción, ¿sí? De este modo ya tendríamos nuestra fracción aquí y una fracción por acá. Creo que eso es un paso que podemos evitar, es innecesario, pero este paso de alguna manera pues nos sirve para explicar lo que sucede, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una multiplicación de una fracción, es decir, algo así, vamos a poner aquí la cruz, no es una X, tenemos aquí C y tenemos D. La multiplicación de una fracción es totalmente directa, es decir, el numerador debemos multiplicarlo con el otro numerador, teniendo en este caso a C. Y el denominador, que es la parte de abajo de la fracción, tenemos que multiplicarla también con el otro denominador, ¿sí? Por lo tanto, nos quedaría aquí B, D. Entonces, como la multiplicación es directa, y ya sabemos que si completamos aquí con un 1, al multiplicar 4 por 1, pues se queda igual el mismo 4, pues no es necesario que lo hagamos, no es necesario que completemos. Ya sabemos lo que va a pasar. Lo que pasaría es que simplemente el menos 2 va a multiplicar al 7, que es el numerador que está aquí. Y por esto entonces no es necesario pues completar abajo porque ya sabemos que nos va a quedar el número 4, ya que todo denominador multiplicado por 1 pues va a quedar exactamente igual. Recuerda que esta es una propiedad de la multiplicación, que todo número multiplicado por la unidad nos da como resultado el mismo número, ¿sí? Entonces esto permitiría que nos quede de esta forma. Derivada es igual. Menos 2 por 7 es menos 14 sobre 4. Y el resultado de la x sería x menos 2 menos 1. Recuerda que si son signos iguales, las cantidades se van a sumar. Si son signos diferentes, entonces las cantidades se restarían, ¿ok? Pero como son signos iguales, no hay ningún problema. Sería menos 2 menos 1. El resultado sería menos 3. Y este ya sería el resultado final de esta derivada. Cabe mencionar que, por ejemplo, el 14 y el 4 son números que se pueden simplificar. Entonces, eso también es un dato importante. Podríamos dejarlo así y decimos que nuestra derivada ya está resuelta. O podríamos también simplificarlo. ¿Cómo se simplifica una fracción? Una fracción se simplifica dividiendo tanto el numerador como el denominador entre una misma cantidad. Si ambos pueden dividirse dando como resultado un número entero, entonces la fracción se dice que es divisible. Por ejemplo, si dividimos el 14 entre 2, tenemos un número entero, que sería el 7, ¿sí? Pero entonces abajo, es decir, el denominador, también debe poderse dividir entre 2, teniendo un número entero como resultado. Entonces, 4 entre 2 es 2. Es decir, en ambos casos se puede dividir entre 2 y nos da como resultado un número entero, por lo tanto se dice que la fracción es divisible o reductible. Entonces, el resultado también podría expresarse como menos 7 medios de x a la menos 3. Repito, esto es porque el 14 y el 4 ambos se pueden dividir entre 2. Y esto debe ser una regla general. Si no puedes dividir entre 2 en ambos casos, solamente digamos el numerador, pues entonces no se va a poder aplicar la reducción de la fracción. Tendríamos que dejarlo tal cual o probar con otros números como el 3, el 4, dividir entre 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Entonces, estos son pasos extra, repito, del proceso de derivación que se toman en cuenta cuando las fracciones pueden reducirse, pero si no, también puedes dar como terminada la derivación hasta el primer ejemplo, que es el paso que te estoy mostrando en este momento. Veamos ahora el caso de los exponentes fraccionados, ¿sí? Una pequeña variante también de esta fórmula, que es para cuando los exponentes tienen fracciones, aplica de la siguiente manera. Nosotros debemos aplicar el proceso de derivación exactamente igual, salvo que cuando tengamos que hacer la resta de n-1, es cuando entonces deberíamos considerar precisamente el hecho de que estamos trabajando con fracciones y además considerar los signos, como te lo había comentado. Entonces, iniciamos con este ejemplo que es el inciso E, colocando, como ya lo sabes, el operador derivada de ambos lados, porque ahora tenemos la función y igual a 6x elevado a la 3 medios. Finalmente, después de colocar el operador derivada, recuerda que debemos sacar la constante que sería la que acompaña a la x, es decir, el coeficiente, sacarlo y quedaría algo así como 3 medios, simplemente como potencia de la x. Ya la x estaría sola. Bien, ahora viene el proceso. ¿Cómo hacemos esta derivada? Exactamente igual. Vamos a aplicar lo mismo. Solamente consideramos que estamos trabajando con una fracción y colocamos entonces el exponente que es 3 medios, lo bajamos aquí como 3 medios. Dejamos la x y arriba colocamos otra vez el 3 medios menos 1. Ahora lo voy a colocar así en esta forma para explicarte esto que es muy importante. Usualmente hacer una resta o una suma de fracciones con números enteros pues no es muy amigable que digamos en muchas situaciones. Entonces, yo aquí te sugiero un cambio que le puedes hacer a este -1, a esta resta, para que esos exponentes sean mucho más fáciles de trabajar. Es decir, el 3 medios no lo podemos convertir así como así a un número entero tan fácil, ¿verdad? Tendríamos que hacer muchos arreglos y hacer a lo mejor algo que no nos va a llevar a un resultado correcto. Pero ese 3 medios, si lo dejamos y tomamos en cuenta que ese -1, que es un número entero, lo podemos expresar como una fracción, entonces sería mucho más fácil. ¿Cómo expresamos ese -1 como una fracción? Pues de la misma manera se va a aplicar para todas estas exponentes. Por ejemplo, aquí vamos a observar el denominador. Una vez que observamos el denominador, es decir, en este caso es un 2, yo voy a mentalmente multiplicar este denominador por este 1, es decir, 2 por 1 es 2. Entonces, como es 2, en lugar de escribir aquí 3 medios menos 1, escribimos 2 y lo repetimos abajo, es decir, 2. Ahí está. Y de esta forma hemos convertido ese 1, que es un número entero, a fracción, pero a una fracción que me convenga, ya que ese número lo puedo convertir prácticamente a cualquier fracción. Aquí, ¿qué fracción es la que me conviene? Pues me conviene que sea un número cuyo denominador sea exactamente igual al exponente, es decir, al 3 medios, ¿verdad? Entonces, ese exponente 3 medios tiene un denominador 2, por lo tanto, el 1 lo convierto a medios. Si estoy hablando de 3 medios, me conviene que ese -1 sea en medios. Si fuera el exponente en cuartos, me conviene que ese -1 fuera en cuartos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces aquí me convino que fuera en medios y la forma de hacerlo es eso. Miramos entonces el denominador y lo colocamos de alguna manera aquí arriba y aquí abajo, como si fuera una fracción. De este modo ya es mucho más fácil operarlo. ¿Por qué? Porque al ser los denominadores igualitos, con los denominadores no nos vamos a meter. Solamente vamos a tomar en cuenta los números que están aquí arriba, es decir, los numeradores para hacer las operaciones, sea una suma o sea una resta, dependiendo de lo que tengamos. Aquí nos damos cuenta de que como son signos distintos, es decir, el 3 medios es positivo, mientras que el 2 medios es negativo, bueno, entonces las cantidades se van a restar. Por lo tanto, aquí la resta me quedaría de esta forma. De y de x es igual. Igual, voy a dejar esto aquí para concentrarnos en la otra fracción, ¿ok? X. Entonces, 3 menos 2 es lo que voy a hacer nada más. 3 menos 2 me queda 1. Y obviamente con el signo positivo. A 3 le quitamos 2, me queda 1. Pero no solamente 1,
Recuerda que abajo hay números que son los denominadores y esos son exactamente iguales, no se tocan. Entonces quedaría un medio. Este sería el resultado de esta derivada. ¿Qué es lo que me falta? Me falta efectuar la multiplicación de esta fracción con lo que hay aquí afuera, ¿sí? Recuerda que podemos hacer el paso que te han enseñado muchos profesores en grados anteriores, que es completarle el 1, multiplicar este por este y este por este. Eso es lo correcto, ¿verdad? O puedes simplemente evitar decir que le agregamos el 1, que no es necesario, y simplemente multiplicamos estos dos. Aquí no es necesario porque aquí no hay nada, ¿sí? Si hubiera otra cantidad, pues entonces la multiplicaríamos lo que sea por este 2. Pero como no es necesario, bueno, pues lo podemos omitir y simplemente multiplicamos el 6 por el 3. Entonces quedaría algo así como que derivada es igual a 6 por 3, 18 medios de x a la 1 medio. Y este sería nuestro resultado de derivar esa función con un exponente. Lo que te comentaba hace un momento, precisamente lo vamos otra vez a observar aquí. Este número lo podemos dividir entre 2 y este número también lo podemos dividir entre 2. Entonces vamos a simplificar nuestra fracción y nos quedaría como resultado final simplemente 18 entre 2 es 9. ¿Por qué? Bueno, pues no es necesario que digamos 18 entre 2, ¿verdad? Y luego el 2 entre 2, no es necesario. Simplemente decimos 18 entre 2 y ya podemos decir que es 9. ¿Ok? 18 entre 2 ya sabemos que es 9 y 2 entre 2 pues toca 1, pero no es necesario que coloques 9, 1 o 9 enteros. Sí, escrito de esa manera. Recuerda que el 1 pues se omite o se desprecia porque ya sabemos que finalmente 9 entre 1 pues es 9. Entonces lo dejamos así como un número entero. Aquí sí se pudo convertir una fracción en un número entero. Este sería el resultado final. 9x elevado a la 1 medio. Este sí sería nuestro resultado final ya sin ningún inconveniente. Lo podemos dejar también así como aquí arriba sin ningún problema. Es decir, podemos dejar el 18, podemos dejar el 2 abajo. Y ese pues es un resultado final totalmente válido. ¿Ok? Pero si queremos mejorar nuestras operaciones o bien estamos ante un examen y en el examen como opciones de respuesta no aparece 18 medios, pero sí aparece el 9, entonces obviamente tenemos que continuar nuestras operaciones de simplificación hasta llegar a este resultado con el 9. Vamos ahora a ver este otro ejemplo llamado inciso F, en el cual te vas a dar cuenta si pausas el video que hice unos pequeños cambios en esta función para que trabajemos con exponentes diferentes, ¿de acuerdo? Ya no tengamos medios. Y justamente para mostrarte esta parte en la cual convertimos un número 1 que teníamos aquí, que es un número entero, a una fracción. Aquí yo hice muchos pasos, ¿sí? En este ejemplo anterior. Desglosé mucho el ejercicio. Obviamente, con práctica, tú ya no es necesario que hagas todos esos pasitos, simplemente podrías expresar desde este paso que tenemos aquí, irnos hasta este otro paso que tenemos por acá, pero ya multiplicando ese 6 por la fracción. Vamos a hacer este otro ejemplo, tratando de que sea con la misma cantidad de pasos para que veas la mecánica de cómo se trabaja con los exponentes fraccionarios, pues paso a paso, pero ya sabes que lo podemos obviar u omitir, ¿sí? Entonces, veamos esta solución. Quedaría primero colocar nuestro operador de derivada de ambos lados. Eso es el primer paso, como ya lo hemos repetido muchísimas veces. Quedaría así. Y finalmente empezamos a ejecutar la derivada. Es decir, una vez que nosotros intentamos sacar esa constante que quedó ahí adentro, pues ya estamos aplicando derivada. De alguna forma estamos aplicando una de las fórmulas de la derivación, ¿sí? Entonces tenemos aquí esta fracción, menos un quinto. Ahora, hacemos el mismo procedimiento, sin ningún temor a equivocarnos, es decir, dejamos el 4/3 ahí en paz, ese no lo tocamos, pero ya empezamos a derivar lo que hay adentro. Colocamos el paréntesis, bajamos nuestra fracción, que ahora sería negativa, es menos un quinto. Dejamos la x y arriba tenemos menos un quinto, menos, ¿ok? Y ahí tendríamos menos 1. Pero recuerda, el 1 como número entero ahí no me sirve mucho. Prefiero tenerlo como número fraccionario. Pero si te fijas en el ejemplo anterior, pues ya el número 2 ahora no me serviría tener 2 medios, porque ahora tenemos quintos.
¿sí? Este número 5 es el que me está diciendo que el 1 lo debo de convertir a quintos. Entonces simplemente colocamos aquí 5 quintos, ¿sí? Eso es lo único que vamos a hacer. Poner el 5 quintos. ¿De dónde salió 5 quintos? Salió pues de convertir un quinto negativo, ¿verdad? Tendríamos así menos 1. Entonces yo te comentaba hace un momento que tomes el denominador y lo multipliques por 1. Y ese número que te da lo colocas tanto aquí como numerador como aquí como denominador. Y ya tienes tu fracción. Recuerda esta parte siempre. Ese es el paso más importante para que no tengas duda de dónde salió ese 5 quintos. Como te comentaba, puede ser 3 tercios, 2 medios, 7 séptimos o lo que necesites, ¿no? Entonces, aquí solamente es el paso que vamos a realizar. ¿Sí? Ya no tendríamos que ponerle menos 1. Ya sabemos que 5 quintos es 1. ¿Ok? 5 entre 5, pues me va a dar 1. Entonces se entiende este paso sin que le pongas el menos 1. Bien, ahora sí realizamos las siguientes operaciones. Tendríamos aquí como que dy de x, dejamos el 4 tercios, o igual pudiéramos, si quieren, multiplicarlo de una vez ya. ¿Ok? ¿Cómo es que multiplicamos de una vez? Recuerda que te acabo de comentar, la multiplicación de fracciones es directa. Este número que está arriba lo multiplico por el de arriba. Y este número que está abajo, como ahora sí ya hay un número ahí, ya no es simplemente un 1, ya lo voy a multiplicar por lo que hay. Es decir, 4 por 1 nos da 4. Y 3 por 5 nos da 15. Solamente recuerda el signo. Afuera no tenemos nada, es decir, es positivo, pero aquí adentro tenemos un signo menos. Entonces, más por menos quedaría menos. ¿Ok? Y dejamos el paréntesis ya fuera de combate, ya con eso ya empleamos la multiplicación y desaparece. Simplemente bajamos la X. ¿Ok? Y arriba resolvemos. ¿Sí? Recuerda que te dije, el número de arriba es el único que va a estar involucrado. Entonces tenemos menos 1 menos 5, como los signos son iguales, se van a sumar menos 1 y menos 5, daría como resultado menos 6 quintos. No olvides colocar el número del denominador, ¿sí? El hecho de que no lo estemos tomando en cuenta para la operación significa que lo debemos de eliminar o excluir del resultado final. Entonces aquí nosotros ya tendríamos nuestro resultado de esta derivada, totalmente correcto, ¿ok? Y bueno, aquí pues tienes que considerar lo que te comentaba hace un momento. El número 4 lo puedes dividir entre 2, pero el número 15 no se puede dividir entre 2. El número 4 no lo puedes dividir entre 3, el número 15 sí lo puedes dividir entre 3. Entonces, como ninguno de los dos coincide en que se puede dividir entre un número entero y nos quede como resultado un solo valor, es decir, el mismo número divide a los dos, entonces esta fracción ya no se puede reducir. Simplemente la tenemos que respetar y dejar así como está, menos 4 quinceavos. Entonces aquí, como puedes ver, ya hice menos pasitos, porque ya traté de explicarte de una manera más sencilla. Estamos trabajando con fracciones, pero yo creo que si lo vemos de esta forma, paso a paso, pues vamos a irlo tomando mucho más fácil para aprenderlo. Y dejamos hasta ahí. No podemos reducir más la expresión, simplemente dejamos como menos 4 quinceavos de x a la menos 6 quintos. Recuerda hacerme llegar tus dudas en comentarios para que puedas aprenderlo 100%. Estamos pendientes, nos vemos hasta la próxima.